a ser hoy y el día viernes van a ser alcoholes, éteres y fenoles. Aunque este tema ya lo hemos visto un poquito en la parte práctica de la química orgánica en el laboratorio, sobre todo, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más allá de ciertas propiedades o ciertas cosas que nos pueden retroalimentar un poco de los alcoholes y de los fenoles. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, los alcoholes, ¿verdad? Son compuestos orgánicos que tienen el grupo hidroxilo, ya lo saben ustedes, ya lo conocen. Tienen el grupo OH, una cadena carbonada, ¿verdad? Hay polialcoholes, significa que hay cadenas carbonadas que tienen más de un grupo OH. Y también está clasificado como alcohol primario, secundario y terciario. Y de hecho en el laboratorio vimos también que depende de dónde está la posición el grupo OH, así va a ser su solubilidad. Conocemos que ya que no existen alcoholes gaseosos debido a la cercanía, ¿verdad? Del grupo, vamos a ver, la cercanía del grupo OH a la cadena carbonada y a al hidrógeno. Por eso es que ellos se llevan bien con el agua. Pero se llevan bien con el agua los de bajo peso molecular. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a lo siguiente. Veamos, se refiere que, por ejemplo, si yo tengo una cadena carbonada, eh, T, C, aquí tengo hidrógeno, aquí tengo OH, aquí tengo hidrógeno, 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 hidrógeno. Se refiere a que la cercanía de este grupo OH, perdón, cerca de este hidrógeno, la vuelve polar, ¿verdad? Lo vuelve polar y por eso es soluble en agua. Podríamos decirlo así. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo una cadena carbonada muy grande? Aunque el grupo OH esté muy cerca de un hidrógeno, tengo una parte dominante que no se lleva con el agua. Entonces, aunque estos estén muy cercanos unos al otros, que podríamos, bien puede ser soluble porque tengo el OH y encima de todo está cercano a un hidrógeno, se vuelve polar, pero no, no se vuelve polar, se vuelve apolar porque lo que le domina a él, a esta cadena carbonada, es la cadena de carbonos que no se llevan con el agua. Por eso es que entre mayor sea la masa atómica de un alcohol o mayor sea su cadena carbonada, es menos soluble en agua. Y dependiendo de la posición también, si es primaria, secundaria o terciaria, es soluble en agua también, ¿verdad? Bueno, podemos decir que es su nomenclatura. Aquí es la parte donde vamos a entrar ahora porque, como les decía, vimos una parte en el laboratorio, ¿verdad? Importante, que como es soluble, que si es primario, que si es secundario, la prueba de flamabilidad, ellos sacan una llama azul, vimos también que el alcohol se puede derivar de, ¿cómo se llama? Del bioetanol, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la nomenclatura, pero no hemos visto cómo se nombra. Entonces, vamos a ver. En la nomenclatura respetamos, por eso les decía que si nos aprendemos muy bien cómo nombrar a un alcano, perdón, y a un alcano sustituido, nos es más fácil después nombrar a todos los demás. Entonces, dice, regla número 1, se elige como cadena principal la de mayor longitud que contenga el grupo hidroxilo. Entonces, por ejemplo, acá, y que también aquí, si ustedes dan cuenta, tengo el grupo hidroxilo en la cadena carbonada y que también tiene sustituyentes. Bueno, elijo la cadena carbonada más larga que tenga el grupo OH y empiezo a contar numerando al OH con el número más bajo y sustituyentes más cercanos al extremo. Por ejemplo, que está aquí, miren, aquí empiezo, ¿verdad? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Entonces, la regla número 2 dice, se enumera la cadena principal para que el grupo H tome el localizador más bajo. El grupo hidroxilo tiene preferencia sobre cadenas carbonadas, halógenos, dobles y triples enlaces. Significa que si yo tengo un doble enlace acá y aquí tengo un OH, este OH tiene prioridad sobre este doble enlace. Acá sería 1, 2, 3 y no al revés, 1, 2. Esto es incorrecto. Aquí la regla nos lo dice. Nos dice que si tengo dobles enlaces o triples o halógenos, el nombre base va a ser la del alcohol. ¿Sí? Entonces, por eso es que aquí ven ustedes que la numeración va en este orden, ¿verdad? Ahora pongámosle el nombre. ¿Cómo se le coloca el nombre? Regla número... ¿Sí? Disculpe, ¿no podríamos empezar enumerando uno al grupo H? No, porque el grupo H, él, Es los carbonos lo que se enumera, la cadena exactamente, los carbonada. carbonos, sí, Ah, gracias. no hay problema. Entonces, el nombre del alcohol se construye combinando la terminación del alcano con igual número de carbonos por ol. Entonces, por ejemplo, este se va a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va a ser el 2 hepta de 7. Antes era heptano, ahora va a ser heptanol. ¿Sí? Y este que ustedes ven acá, este va a ser el 2. Ah, pero aquí todavía me falta una cosa. ¿A qué me falta? El 3 etil 2 heptanol. Y este se va a llamar 2 propil 1 octanol. ¿Sí? Regla número 4. El grupo OH es prioritario frente a los alquenos y alquinos. La numeración otorga el localizador. ¿Sí? ¿Por qué es etanol? Octanol porque es de 8, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octa de 8. Octano. Pero como tengo el grupo OH, octanol. ¿Ya? Sí, ingeniero, gracias. Bueno, entonces, regla número 4. Hablábamos también esto de las prioridades. Por ejemplo, aquí tengo un doble enlace y un grupo OH. La regla dice que la prioridad la tiene el OH, él va a ser el nombre base. Entonces se localiza en la numeración más baja del grupo H, aunque el doble enlace esté en la numeración un poco más grande. Entonces este va a ser el exen 5, x5 en 2 guión, que también puede ser así. 2 no, porque es mezclada. No, no, no. Solamente así se puede nombrar. Igual acá. En el carbono 1 se encuentra el OH. Este tiene la prioridad. Este va a ser el nombre base. Y este va a ser el exen X3N, porque tengo un doble y un triple. 5 in, 1 all. Ahora miremos este ciclo. ¿Por qué decidí irme por 1, 2 para acá y de último este sustituyente? Porque después del grupo OH, la prioridad también la tiene el doble enlace, entonces debo de localizarla en la posición más baja. Aquí no se puede localizar el doble y el triple enlace en las posiciones más bajas porque la prioridad en el número 1 lo va a tener el grupo hidroxilo. En cambio, acá en este ciclo,
Yo sí puedo venir y decir, este es el 1 y acá inmediatamente me puedo ir como 2, donde está el doble enlace, y no irme 1 y aquí 2. ¿Por qué? Porque entre el sustituyente alquil y el doble enlace, la prioridad después del hidróxido la va a tener el doble enlace. Entonces, este se va a llamar, como aparece aquí, 6-metil ciclohex 2 en 1-ol. Ingeniera, esa es la única forma en que se pueden llamar. Sí, fíjate que sí, porque tenemos dobles y triples enlaces en la cadena carbonada. Gracias. Entonces, ¿qué sabemos de los alcoholes? Que son líquidos asociados. Algunos forman puentes de hidrógeno, puntos de ebullición muy elevados a comparación de otros del mismo número de carbonos por la presencia del grupo hidroxilo. Son polares a medida que aumenta la cadena carbonada, se vuelven apolares. Nomenclatura común. Fíjense que acá tenemos nomenclatura común y nomenclatura IUPAC. La nomenclatura común, el nombre genérico es alcohol. El nombre específico es el de la cadena terminada en ílico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, tenemos este. Entonces, ¿cómo se llamaría este? Alcohol, alcohol, 3-etil, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etílico. Vean que acá ya cambié el nombre de heptanol, el 3-etil-2 heptanol al alcohol 3-etil-2 etílico. Y este de acá se llamaría, ¿cómo se llamaría este? Pongámosle el nombre a este, por favor. Pónganle ustedes el nombre a este. Ingeniera, pero ahí no sería heptílico. Así, por eso etílico puse, va. Es heptílico, tenés razón. Ahí está. ¿Cómo se llamaría el de arriba? Alcohol. Propil. 1-octílico. ¿Sí va? ¿Les quedó así? A mí sí. Muy bien. Ahí está. Ahora, ¿cómo es la nomenclatura común? Se convierte en alcanoles, cadena continua más larga, en donde el grupo OH se empieza en el extremo donde el OH tenga la posición más baja. La terminación del alcano correspondiente para el ol, diol, triol y pentanol es los que tenemos acá. Por ejemplo, este va a ser etanol, butanol, pero es su nombre común. ¿Cuál sería el nombre común de este? Alcohol etílico. Y este sería alcohol
butílico. Entonces, en la nomenclatura IUPAC la terminación es ol, y en la nomenclatura común estamos hablando de alcohol hídrico. ¿Ok? Entonces, ¿qué propiedades conocemos de los alcoholes? Entre sus propiedades químicas, pues los alcoholes pueden comportarse como ácidos o bases gracias a la presencia del grupo OH, también se le conoce como ácidos asociados. Esto gracias a su efecto inductivo, que no es más que el efecto que ejerce la molécula del grupo OH. El metanol es el más pequeño de los alcoholes, es un alcohol primario, ¿verdad? El metanol es el alcohol más pequeño de los alcoholes. Aparte son los alcoholes primarios. Recordémonos que el metanol, el metano, el grupo alquil metil es el más pequeño de los alcanos, ¿verdad? O los grupos alquil, diferentes de un carbono primario, un secundario, un terciario y un cuaternario en el caso de los alcoholes. Pero en el caso de los alcanos, pues el metanol es el más pequeño, después sigue el primario, el secundario. Pues como está muy firmemente unido al oxígeno, la salida de los protones de la molécula es más fácil para que la acidez sea mayor en el metanol que en el alcohol primario, comparados a un alcohol secundario y un alcohol terciario. Estamos hablando de acidez, ¿verdad? Acidez. Hay una serie de ejercicios bueno. Otras propiedades de los alcoholes es que pueden considerarse como derivados del agua, en la que se reemplaza un hidrógeno por un grupo carbonado. También están dos unidades estructurales, que es el grupo H, da a los alcoholes sus propiedades físicas características, que son líquidas, ¿verdad? También es muy polar. El grupo OH es muy polar, el grupo OH, ¿verdad? Lo que es más importante, es capaz de establecer puentes de hidrógeno con sus moléculas compañeras o con otras moléculas. Los alcoholes se caracterizan por la formación de enlaces por puentes de hidrógeno, enlaces intermoleculares fuertes, y por tanto tienen puntos de fusión y ebullición elevados en comparación a los alcanos correspondientes. Entonces, en una pregunta de examen les puede venir: si yo tengo un alcohol de 6 carbonos, de 3 carbonos, tengo un alcano de 3 carbonos y tengo, sí, entre esos dos, ¿quién tendrá el mayor punto de ebullición? ¿El alcano de 3 o el alcohol de 3? El alcohol. El alcohol de 3. El alcohol de 3, así es. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilo, churrito. Perdonen, es que fíjense que el perrito, cuando estoy dando clases, se me pone en los pies. Ahí se queda. Y se pone a soñar, y se pone pobrecito mi vida. Perdón el comercial. Bueno, ¿alguna duda con los alcoholes? Por mi parte, no, ingeniero. Ok. Vamos a entrar a los éteres. Los éteres es otra familia orgánica, que a diferencia de los alcoholes, ¿verdad? Su cadena carbonada está compuesta por la unión de dos grupos alquil al grupo oxígeno, ¿verdad? Entonces los éteres pueden nombrarse como alcoxi, como dice aquí, alcoxi, derivados de alcanos, nomenclatura IUPAC sustitutiva, y se tomó como cadena principal la de mayor longitud y se nombra al alcóxido como un sustituyente. Entonces, por ejemplo, acá, ¿a qué se refiere esto? Que este es el grupo alcoxi. ¿Por qué? Porque aquí tenemos otra cadena carbonada mayor que donde está el grupo H.
Entonces, la cadena carbonada de mayor carbonos va a ser el nombre base y el alcoxi va a ser el de más pequeñito. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el metoxietano. Acá, por ejemplo, tengo dos de la misma longitud. Tengo este de etano, ¿verdad? Y este que lo puedo unir al grupo oxígeno, entonces se va a llamar etoxi porque este es el alcoxi. Este es el alcóxido. Igual acá. Entonces, por ejemplo, aquí en la cadena carbonada más larga es el nombre base, no va a ser el grupo alcóxido, ¿verdad? Va a ser el nombre base y el otro que tiene más pequeñito va a ser el grupo alcóxido. Entonces, por ejemplo, acá, miren este. Analicemos este. La cadena carbonada más larga la encontramos y el grupo alcoxi, miren, el grupo alcoxi se le puede nombrar como un sustituyente en la cadena carbonada. Entonces, por ejemplo, este va a ser el metoxi. Y está en la posición 2, 2-metoxipentano. Acá, por ejemplo, va a ser el ciclohexano, el nombre base, con sustituyentes en donde el éter va a tener prioridad sobre el alquil. Entonces aquí va a ser 1, 2, 3. Recordémonos que en los cíclicos también tenemos que buscar la numeración más baja. Y va a llamarse etoxi, 1 etoxi, 3 metil, ciclohexano. El etoxi aquí sí se nombra como con orden alfabético. Entonces, yo puedo decir acá. Yo puedo decir que un CH3 unido al oxígeno y de aquí una cadena carbonada se llama metoxi. ¿Están conmigo, chicos? Sí, Inge. Si tengo un CH3, CH2 unido al oxígeno, etoxi. Y así, CH3, CH3, o ¿cómo creen que se llamaría este? Isoetoxi. ¿Sí? Isopropoxi, porque es de 3. Etoxi, no, sí tiene razón. Isoetoxi, no, sería isopropoxi, sería. Porque es isopropil. Y así nos vamos, ¿verdad? Entonces, en la nomenclatura funcional común, nombran a los éteres como derivados de dos grupos alquilo, ordenados, miren, ordenados alfabéticamente, terminando en el nombre de la palabra éter. Lo que acabamos de ver aquí primero fue la numeración UPAC. Ahora vamos a ver la común. Orden alfabético, etil, metil y la palabra éter. Dietil éter. Butilmetil éter.
metil pent 2, 1 il éter. Y sería etil metil ciclohexil éter. Este como que es un poquito más fácil de nombrarlo, ¿verdad ustedes? El principal siempre va a ser el oxígeno. Sí, el nombre base acá va a ser éter al final del nombre, pero ordenados alfabéticamente, ¿verdad? La diferencia acá es que el otro es un alcóxido, es un metoxi, un etoxi, un propoxi, un butoxi, ¿verdad? Y aquí va a ser ordenados alfabéticamente las cadenas carbonadas y al final la palabra éter en la nomenclatura común. Por eso escuchamos o conocemos el isopropil éter, ¿verdad? O el diisopropil éter. Que el diisopropil éter es así, ¿ve? Tú. Faltó algo. Como es isopropil, ¿verdad? Este es el diisopropil. Diisopropil éter. ¿Verdad? Bueno, ¿qué conocemos de los éteres, patojos? El éter, particularmente lo hemos leído varias veces en ¿cómo se llama? En lo que va lo que hemos dado en la clase, que el éter prácticamente se usa como solvente orgánico, ¿verdad? Las propiedades físicas y químicas de los éteres, pues vamos a ver un voluntario para leer. ¿Alguien que nos quiera leer? ¿Puedo leer yo? Sí, por favor. ¿Está bien? Dice, De aquí los hasta acá. éteres tienen ok. Los éteres tienen propiedades muy diferentes a la de los fenoles y alcoholes, debido a que no poseen átomos de hidrógeno unidos al oxígeno, no forman puentes de hidrógeno de éter a éter, y sus propiedades físicas se parecen más a los de los alcanos. Muy bien, ¿qué recordamos de los alcanos? Que no reaccionan, que sufren reacciones de sustitución, ¿verdad? No de adición ni eliminación. ¿Qué más? Pues ahorita ya que vemos que ellos no forman puentes de hidrógeno por la carencia del hidrógeno, ¿verdad? Por favor, continúa. Ok. Los de bajo peso molecular tienen bajos puntos de fusión y ebullición. El oxígeno del grupo éter no puede formar puentes de hidrógeno, por lo que los hace insolubles en agua. Por no formar enlaces, puentes de hidrógeno hace que estos compuestos tengan puntos de ebullición más bajos que los alcoholes, de mismo peso molecular. Los éteres son muy poco reactivos, a excepción de los epóxidos, por lo que se utilizan como disolventes. Muchas gracias. ¿Otro Sí. voluntario o voluntaria? ¿Puedo ir, ingeniero? Sí, por favor. Son sustancias líquidas muy volátiles y flamables. Son menos densos que el agua. A medida que crece la cadena carbonada se vuelven apolares. El más común es el éter etílico o dietílico, incoloro, flamable, anestésico local, inmiscible en agua, hidroscópico, más pesado que aire, y en contacto con él forman peróxidos y pueden ser explosivos. Muy bien, gracias. Les voy a comentar que aquí nos falta que el de bajo peso molecular, agreguen ese por favor. Son líquidos. Y que los de bajo peso molecular son líquidos y que los de alto peso molecular
pueden condensarse en gases. Bueno, de hecho, si no estoy mal, el éter con que se inflan los globos con que flotan, perdón, los globos esos que flotan, que uno les inyecta aire, es, ay, ¿cómo es que se llama ese aire? ¿Ustedes, alguien sabe cómo se llama ese aire? Según yo lo conocía, era helio, supuestamente. Algo Ah, así le sí, llaman. ¿verdad? Es helio. Yo me confundí. Sí. Sí, tiene razón. No, nada que ver. Helio, sí, sí. Bueno, aquí hay una serie de ejercicios que pueden ustedes, lo voy a subir al portal para que ustedes puedan practicar y aprender sobre los éteres. Aquí está la cadena de prioridades. Esto lo voy a subir al portal para que ustedes puedan estudiar cómo nombrarlo. Pero por ejemplo miremos, este está interesante. ¿Quién es más grande, este o este? El ciclo. El ciclo. Entonces este se llamaría metoxi ciclo propan. Este que está acá, por favor, no lo confundan. Estos son bencenos, ¿verdad? Bencenos, son aromáticos. O sea, aquí, ¿quién tiene el nombre de base? El benceno. Este se va a llamar 1, 2. 1, 2, aquí es 2, 3. Se va a llamar 1-metoxi 3-metil. Yo creo que es al revés, ¿verdad? 3-metil metoxi es la cosa. Tres metil 1-metoxi benceno. Este es el disopropil éter. Perdón ahí chicos, disculpen que tenía que atender algo aquí. Bueno, aquí hay una serie de ejercicios que ustedes pueden usar para practicar, ¿sí? Lo voy a subir al portal, igual tiene las respuestas para que ustedes lo verifiquen. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Sí, ingeniero. Perfecto. Entremos a los fenoles. Antes de entrar a los fenoles, quiero comentarles algo. Voy a quitar esta diapositiva. Bueno, creo que lo vimos un poquito en la práctica de alcoholes y fenoles, ¿verdad? Un alcohol es donde una cadena alifático está unido a un grupo OH y un fenol
es que un aromático está un grupo OH. Vimos también en el laboratorio que la diferencia, por ejemplo, de este a este otro es que este es el alcohol y este es el fenol. Y que, por ejemplo, teníamos este se le iba a considerar ¿cómo? ¿Cómo se le considera a este? ¿Cómo se le considera a Creo que este? eso también era un alcohol. Es un alcohol, exactamente. Gracias, Carlos Arias. Estás muy callado, estás enfermo tú. ¿Te sientes mal? ¿Estás triste? Pues no, solo que a veces va un poquito rápido, entonces no me da tiempo a escribir todo y me quedo con dudas, pero bueno. Bueno, el alcohol efectivamente, porque por eso lo aclaro aquí, miren, acá lo aclaro, miren, que el grupo OH unido a un alifático es un alcohol, el grupo OH unido a un aromático es un fenol. Acá el grupo OH está unido a un alifático, por eso es que este es un alcohol. Ojo con este, miren este otro. Yo tengo un doble enlace aquí, un doble enlace acá y un OH. ¿Qué es el alcohol o fenol? Alcohol. Alcohol, muy bien, porque al final este es un ciclohexadieno, ¿verdad? Y como es un ciclohexadieno, es un alifático, no es un aromático. Muy bien. Aclarado esto, la diferencia entre uno y el otro, vamos a ver que los fenoles existen más de una clase de fenol, ¿verdad? Porque podemos tener varios grupos hidroxilos en el benceno. El fenol precisamente es el anillo bencenoide o el aromático unido a un grupo hidroxilo. Tenemos el fenol, el más básico, el ortocresol, que tiene un grupo hidroxilo y un metil, que también se puede llamar orto, metil, fenol, también se puede llamar así. El catecol, que son nombres, el ortocresol, catecol, resorcinol y la hidroquinona son nombres comunes de estos fenoles. Este también se puede llamar orto, dihidroxi, o hidroxifenol, perdón. Este también, perdón, aquí me equivoqué, disculpen. Este se puede llamar orto, hidroxifenol. Este es el resorcinol, que también se puede llamar meta, hidroxifenol. Acuérdense que la posición orto, meta es 1, 2, 1, 3 y 1, 4, que es para hidroxifenol. Esta es la hidroquinona. Este que ustedes ven acá, fíjense que se estuvo utilizando mucho y algunos si tienen curiosidad de ver los ingredientes de algunas cremas corporales y de rostro, se usaba mucho en la cosmética alguna cosmética de bajo presupuesto y algunos cosméticos de alto presupuesto, pero resultó que estudios profundizaron que la hidroquinona es propiciadora de cáncer en la piel y algunas empresas han descontinuado el uso de la hidroquinona. Si se dan cuenta, hidro significa de hidratación, ¿verdad? Entonces usaba mucho la hidroquinona para hidratar.
Es un dato interesante. El dato interesante es esta que está acá. Otro dato interesante de los fenoles, ¿verdad? Es que eran usados como antisépticos. Fíjense. Uy. Para salir. Ahí que se me... Era antiséptico. Entonces, que el grupo hidroxilo ejerce una fuerte influencia en las propiedades físicas, forman puentes de hidrógeno con otras moléculas de fenol y con agua. Debido a esto tienen puntos de fusión y ebullición más elevados. Usos y aplicaciones. A ver, alguien que nos pueda leer los usos y aplicaciones. Yo, ingeniera. Por favor, gracias. Usos y aplicaciones del fenol. Resina fenólica para la industria de abrasivos, esmeril y lija. Fabricación de alquifenoles para aditivos de aceites lubricantes. Muchos de ellos son utilizados como desinfectantes, antisépticos, germicidas. Los fenoles son irritantes y cáusticos, causan irritación. Fue el primero en usarse como anestésico en la antigüedad, pero es muy tóxico, no identifica dónde atacar, ataca lo bueno y lo malo. Así es. Entonces, si se dan cuenta, el fenol tiene su historia también, ¿verdad? Y aparte de eso, forma resinas. De hecho, algunas resinas todavía se componen y se forman de este tipo de composición aromática alcohólica que es el fenol. También son ácidos, más ácidos que el agua. Ninguno es gaseoso, solo líquidos o sólidos. Por lo de la resina, miren, la resina fenólica es sólida, ¿verdad? Se ha tratado de eliminar en productos de higiene personal y se utiliza en la industria de bajo costo porque este producto como antiséptico se utiliza para desinfección de pisos de hospital, por su, fuerte, su capacidad, ¿verdad? Porque es muy fuerte, es muy tóxico. Entonces relacionaban, imagínense ustedes cómo era eso, relacionaban que porque era demasiado fuerte, atacaba y destruía todas las bacterias, o sea, era como para limpiar. De hecho, les voy a comentar que algunos enjuagues bucales tienen productos fenólicos, algunos desinfectantes de piso tienen productos fenólicos, que pueden ser no como fenoles, sino como cresol, catecol, resarcinol, y pues lo que les hablaba del dato interesante de la hidroquinona que se utilizaba mucho en la industria de cosmética. Y pues también la resina fenólica es esta que ustedes ven acá, miren, esta es la resina fenólica. ¿Esta ven? Esto se llamaba baquelita. Algunas cosas también como carey, los lentes de carey que tienen ese forro de carey es resina fenólica, ¿verdad? Demasiado tóxico, venenoso, ¿verdad? Las personas que trabajan con estas partículas, por eso dice que solo se encuentra en estado sólido, no líquido, eh, en polvos, por ejemplo, para fundir la resina. No sé si ustedes han visto muchos videos en Facebook de que usan una resina para hacer sillas, para hacer mesas, que pasan como videos ahí, como videos en Facebook de que usan resina para como es transparente la resina o la pueden colorear para poner debajo de la resina algún efecto interesante para llamar la atención, pues es precisamente la resina fenólica con la que trabaja.
Y pues como les decía, se utiliza mucho en productos de limpieza también. Si ustedes tienen curiosidad, bueno, yo les meto eso en la cabeza a todos mis alumnos desde que he entrado a la ENCA, que tengan la curiosidad de ver los ingredientes o los ingredientes de todo lo que utilicen. Es cultural, por ejemplo, yo miro los ingredientes de los productos enlatados, de los que contiene, eh, los productos de limpieza, los ingredientes de los champús, de los desodorantes. Bueno, particularmente a mí me da mucha curiosidad porque me encanta la química, ¿verdad? Y empiezo a clasificar esto es orgánico, esto es inorgánico, esto lo hacen a nivel laboratorio, esto lo encuentran en tal lado. Es bastante interesante conocer y profundizar dónde se encuentra todo aquello que hace que se envase y se venda. Fíjense que hablando un poco de la coyuntura que vivimos ahorita en el mundo relacionado con el COVID-19, cuando recién empezó el COVID-19 se acabó el famoso Lysol. ¿Se recuerdan ustedes del Lysol? ¿Quién es el Lysol que usan? ¿Qué es el Lysol? Es un spray desinfectante. Así es un spray desinfectante que utilizamos pues para supuestamente matar los gérmenes y bacterias y el COVID, ¿verdad? Que puede estar flotando, le echamos en la sala, es un aerosol, ¿verdad? Y fíjense que mucha gente empezó a ver cómo es que se hacía porque se agotó el año pasado, se agotó el Lysol en todo el mundo, se acabó el Lysol. Y había incluso muchas cosas interesantes, no me dejarán mentir, que más de alguno haber visto un video de que en los ingredientes del Lysol decía ahí que elimina el COVID, ¿sí o no? Entonces empezaron a dilucidar los seres humanos que lo del COVID fue algo planeado para que encerrar a la gente, destruir la economía, matar seres humanos porque había mucha población en el mundo, toda como una historia de conspiración, ¿cierto? ¿Leyeron ustedes eso? Sí, me imagino que sí, empezaron a ver que todo como historia de conspiración, de que lo que querían era hacer muchas cosas, que las farmacéuticas necesitaban que la gente se enfermara para pues vender más, inventar la vacuna, que fue algo planeado porque Estados Unidos con Donald Trump estaba peleando con China y China en venganza de que Estados Unidos ya no le quiso comprar más materia prima porque China era es el proveedor más grande del mundo de materia prima para muchas cosas en el mundo, lanzó la enfermedad, ¿verdad? Eso fue una historia de conspiración. Entonces, todo el mundo empezó a ver los ingredientes de cómo se hacía el Lysol, porque dijeron, bueno, pues si no hay Lysol y tenemos necesidad, inventemos nuestro propio Lysol, ¿verdad? Todo el mundo empezó a ver y ahí descubrieron precisamente en la etiqueta, ¿verdad? Por eso les digo que tengan curiosidad de leer los ingredientes y para qué son los usos, que eso se usaba para el COVID. Y desde hace cuánto en el mundo se vende el Lysol. Todo el mundo en el mundo conoce el famoso Lysol. Ellos tienen una patente comprada a nivel mundial como las pastas Colgate y la Coca-Cola, que solamente ellos pueden producir el producto, ¿verdad? Esa empresa. Creo que la Lysol la hace la Procter & Gamble. No sé si estoy mal. Si no es ellos, son Unilever. Son empresas que compran patentes en el mundo para que solo ellos puedan producir este producto. Empezaron a salir otros productos nacionales, si se dan cuenta hay muchos productos nacionales que empezaron a salir, sacaron patentes, registros sanitarios, pusieron su empresa, porque al final del cabo pues también el ser humano es un ser de sobrevivencia y de desarrollo, ¿verdad? Solo para dato interesante. Y entre esos hay productos fenólicos, ¿ya? Productos fenólicos que se utilizan para la desinfección. Vamos a ver, son más ácidos que el agua y que los alcoholes por su fase fenoxi, que llega a formar
debido a la estabilidad por resonancia del ion fenóxido. ¿Cómo se desarrolló eso? Pues vemos que el fenol reacciona con el hidróxido de sodio, ¿verdad? Hay un rompimiento acá del negativo, positivo, positivo, negativo, aquí, ¿sí? Y el positivo se va con el negativo, pero este ion que está aquí, es el ion fenoxi. El ion fenoxi tiene carga negativa y se une al sodio para llamarse fenóxido de sodio. ¿Vean? Fenóxido de sodio. Porque al estar un OH flotando, vean, el OH aquí anda flotando, y aquí el hidrógeno también anda flotando, forma el agua que aparece acá. Esa es una reacción típica de los fenoles. Esa es una reacción de los fenoles. Y ustedes van a decir, Miss, pero ¿para qué me va a servir esa reacción de los fenoles? Pues resulta que esta reacción de los fenoles sirve para poder hacer otras sustancias. El fenol es base para hacer otras sustancias que derivan a otros compuestos, porque esto al final es una sal. Es una sal que se utiliza en muchos campos de la parte de vehículos y, como decía ahí, la parte de desinfectantes. ¿Alguna duda? Luis, ¿podría regresar a la diapositiva anterior un ratito, por favor? Sí, claro que sí. Esta. Sí, esta misma. Ahí estamos. Gracias. Bueno, ¿alguna duda, comentario? Una pregunta, ¿esa presentación la va a subir al Sí, portal, sí, verdad? lo voy a subir. Ok. Lo voy a subir. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? La voy a subir y ustedes pueden hacer los ejercicios ahí que aparecen para que estudien. Bueno, entonces vamos a entrar, porque todavía ¿a qué hora termina la clase? ¿A las 11:30 o 11:45? A las 45, creo. Chicos. A las 45. Ah, ok. Entonces sí nos da tiempo. Ok, bueno. Ahora vamos a ver. Vamos a entrar a los aldehídos y cetonas. Esto que ustedes ven acá es el grupo, ¿cómo se llama ese grupo? Carboxy. Carbonilo, ajá, este es el grupo carbonilo. El carboxi es el que tiene una cadena carbonada al oxígeno. Este es el carboxi. ¿Sí? ¿Ven la diferencia entre uno y el otro?
para que no se, por eso lo pongo, pues R, O, R, ¿sí? Y este es el grupo carboxilo. Es que este carboxi, no es que sea carboxi, este es un alcóxido, perdón, yo me equivoqué acá. Este es un grupo alcóxido. Tiene razón, Rodolfo. Este es un grupo alcóxido. ¿Sí? Es un éter. Este es el grupo carboxilo o carboxi. Muy bien. Bueno, este grupo carboxi se derivan muchos compuestos. Se derivan los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos. ¿Quién más? Los ésteres. Y me falta uno. A ver, ¿cuál? ¿Qué más? A ver, ¿quién más se recuerda? Falta uno, que es derivado de estos de aquí. ¿Quién es? Vamos, ¿quién es? ¿Quién soy? ¿Quién es el que me hace falta? Revisen sus copias. Hola. ¿Éter? Ah, no, el éter. El éter es este. Este es un éster. Falta uno. Vamos a dejarle para que a ver quién Amidas. Las amidas, muy bien, excelente. Las amidas. Muy bien. Este es el causante de todos ellos y él da lugar a todos ellos, pero en diferentes posiciones, porque estos son en posición. ¿Verdad? Entre ellos vamos a ver los aldehídos y las cetonas. La nomenclatura común y IUPAC, usos y aplicaciones, propiedades físicas y químicas. Entonces ya sabemos que es el grupo carbonilo o carboxi, como dijo bien su compañero. Y pues los aldehídos y las cetonas son dos clases de derivados hidrocarbonados estrechamente relacionados que contienen oxígeno. De hecho, también son considerados como azúcares. Están las aldosas y las cetosas, ¿verdad? Lo vieron en biología. Cada uno de estos compuestos tiene un grupo carbonilo, un átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno por medio de un doble enlace. Y la diferencia entre un aldehído y una cetona es que en los aldehídos el grupo carbonilo, ¿verdad? Va unido al carbono que está al inicio o al final de la cadena carbonada, ¿verdad? Y tiene todavía un hidrógeno. Entonces el aldehído es un grupo unido al carbonilo. Es el hidrógeno y el otro un grupo alquil o aril. La única excepción es el formaldehído. Los dos grupos unidos al carbonilo son hidrógenos. Ahorita vamos a ver quién es el formaldehído. Y en las cetonas siempre van unidos dos grupos alquil o aril. Entonces, los aldehídos alifáticos y hay aldehídos aromáticos. Vean. Las cetonas hay alifáticas, hay aromáticas y hay mixtas. Ejemplos. Voy a dejar ahí para que copie. Voy muy rápido, dice don Carlos Salguero.
cetonas. En el sistema IUPAC, la terminación O en el nombre del alcano es reemplazado por o con ona. Estas son las cetonas, mira. Tengo en medio de dos grupos alquil un grupo carbonilo. ¿Sí? Entonces la cadena del carbono correspondiente es del propano, pero como tengo el grupo carbonilo, él va a cambiar de propano de la O a propanona. Y también lo podemos localizar en la posición en que se encuentre el grupo alquilo o carboxilo, porque aquí tengo un alquil, otro alquil, y aquí tengo, solo que está un poco corrido, el carboxilo. ¿En qué posición está el carboxilo? En la 2. 2-butanona. ¿Sí? 2-butanona. Con nombres comunes, los grupos alquilo unidos al grupo carbonilo se les nombran alfabéticamente seguido por cetona. Entonces, este se va a llamar dimetilcetona. ¿Se recuerdan que si fuera un éter sería dimetiléter? Ahora este se va a llamar, como tengo el grupo cetona, el grupo carboxilo, dimetilcetona. Y este se va a llamar etilmetilcetona. O sea que el centro o el nombre base va a ser del grupo carboxilo. Hagamos unos ejemplos. Ahora, ¿cómo identificamos a las cetonas aromáticas? Siempre va a haber un benceno. Y ese va a ser como fenil, como sustituyente. Porque el grupo carboxilo tiene prioridad. Tiene prioridad. Entonces este va a llamarse fenilmetilcetona. Si se dan cuenta va orden alfabético. Fenilmetilcetona. Su nombre común es acetofenona. Tofito. Tofi. 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 Tranquilo. Perdón, chicos, perdón. ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero. Este otro. Aquí el grupo carboxilo es la base, ¿verdad? Entonces se va a llamar etilfenilcetona. Su nombre común es la propiofenona. Propiofenona. Acá, por ejemplo, tengo el grupo carboxilo y este se llama difenilcetona. Acordémonos que este, por ejemplo, CO, hidrógeno, hidrógeno, viene de este, ¿verdad? Del CH4. ¿Sí o no? Pero ¿será esto una cetona? ¿Será esto una cetona, jóvenes? No. ¿Verdad que no? No. Lo que lo hace cetona es que estos hidrógenos son sustituidos o eliminados para tener grupos carbonados, para que se vuelvan cetonas. Entonces, este es el difenilcetona. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda hasta acá? Igual vamos a ver usos y propiedades. Luis, una duda. ¿Ya es hora? ¿Sí, dime? ¿Cómo dijo que era para cuando se nombraba fenil?
cuando el benceno, el fenil es cuando el benceno se vuelve un sustituyente de una cadena prioritaria. Oh, gracias. Ok, bueno. Los aldehídos, bueno, tienen un nombre IUPAC en el cual la terminación del O del alcano correspondiente se cambia por al. Metanal, etanal y propanal. Si se dan cuenta, perdón, este va aquí, ¿ve? Pero se me corrió. Este va aquí, ¿ve? Este va aquí. No aquí. Si se dan cuenta, el grupo carboxilo va al final de la cadena carbonada o al inicio, ¿verdad? Al inicio. Entonces acá vamos a ver que tienen un nombre común para los primeros 4 aldehídos. Estos usan prefijos como formaldehído. Este es el formaldehído, el de 1. El acetaldehído es el de 2. El propionaldehído es el de 3. El buteraldehído es el del aldehído de 4 carbonos. Es formaldehído, acetaldehído y propionaldehído son los aldehídos, y el butiraldehído, que es el que me falta, son los aldehídos, los primeros 4 aldehídos que tienen nombres comunes, que también se pueden nombrar en IUPAC. Entonces, ¿por qué la nomenclatura que ven ustedes acá va juntamente con las aldehídos y cetonas? Porque teníamos que diferenciarlo de quién es una acetona y quién es un aldehído, pero entre sus propiedades físicas y químicas de los aldehídos y cetonas tienen muchas similitudes y que hacen competencia entre ellos. Fíjense, el grupo carbonilo polarizado genera que sean sustancias polares, incrementan las fuerzas de London, poseen puntos de ebullición más elevados que los compuestos de peso molecular similar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un alcano que pesa 68 y tengo un aldehído y tiene 5 carbonos, digámoslo así, ¿verdad? Perdón, ya sé cómo les voy a plantear el ejemplo. Si yo tengo un alcano de 5 carbonos y tengo un aldehído de 5 carbonos, ¿cómo sé quién tiene mayor punto de ebullición? ¿Qué tendría que hacer para buscar el que tenga mayor punto de ebullición? Solo ver cuál ¿Cómo es el se? aldehído y cuál es el alcano. No. ¿Cómo se? Mira. Aquí lo dice, ¿ve? ¿Qué tendría que hacer? Calcular su peso molecular. Porque si el aldehído tiene peso molecular más bajo que el alcano, ¿quién tiene mayor punto de ebullición? El alcano. Aunque tenga la misma cantidad de carbonos. O de repente tengo un alcano de 7 carbonos y un aldehído de 5 carbonos. ¿Quién va a tener mayor punto de ebullición? Pues busco su peso molecular y si el aldehído tiene mayor peso molecular, él tiene mayor punto de ebullición. Ingeniera, pero al decir similar, si ejemplo es en el peso molecular varía por 1, el alcano es mayor por 1, tendría mayor punto de ebullición el alcano. Sí. Por 1 gramo, dices tú. Por 1 gramo o 0.1 gramos. No, por 1 gramo. Por 1 gramo. Pues ahí son similares, ¿verdad? Entonces, entre los similares, el de mayor punto de ebullición, aunque sean similares, por 1 gramo, por ejemplo, puede ser que sí tenga mayor punto de ebullición el aldehído. ¿Ya? Similares, como dices, similares, ¿verdad? Pero no vas a encontrar, bueno, sí podemos encontrarlos, ¿verdad? En pesos similares o iguales.
Pero si son iguales o similares, el que va a tener mayor punto de ebullición va a ser el aldehído, ¿verdad? El aldehído. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué cree Rodolfo? ¿Por qué? ¿Por qué el aldehído tendría mayor punto de ebullición? Aquí lo dice, aquí en la lectura, aquí en este conceptito lo dice. Porque son polares. No, por esto, ¿eh? Por el grupo carbonilo, porque aquí el grupo carbonilo tiene un doble enlace con el oxígeno. Una pregunta de examen, ¿verdad? Ahí sí que anoten ahí para que no se les olvide. No se unen intermolecularmente por puentes de hidrógeno. Sus puntos de ebullición son menores que los alcoholes y ácidos carboxílicos. Estamos hablando de los aldehídos y cetonas, ¿verdad? Los aldehídos y cetonas inferiores son solubles en agua por la formación del puente de hidrógeno hasta los 5 carbonos. Hasta 5 carbonos son solubles en agua. Esta disminuye con la longitud de la cadena carbonada, también son solubles en solventes orgánicos. La acetona más conocida que conocemos y que usamos particularmente es la que nos ayuda a despintar el esmalte de uñas. La acetona, la acetona, que nosotros conocemos para disminuir, para despintarnos las uñas o quitarnos el gelish o quitarnos la uña acrílica, es la acetona más, más común, ¿verdad? Y es la propanona, es la más pequeña de las cetonas, apunten ahí. La más pequeña de las cetonas es la propanona, conocida como acetona, que es un solvente orgánico, por eso logra despintar el esmalte de uñas. Incluso también lo pueden usar para el esmalte de tipo aceite. Algunos esmaltes aceites podríamos probar para ver si los logra diluir o desintegrar. Entre las propiedades físicas de los aldehídos y las cetonas podemos decir que la presencia del grupo carbonilo convierte a los aldehídos y cetonas en compuestos polares. La solubilidad de los compuestos hasta 4 átomos de carbono forman puentes de hidrógeno con el agua, lo cual lo hace completamente solubles en agua y también igualmente en solventes orgánicos. O sea que se lleva con los éteres, se lleva con los aromáticos. El punto de ebullición son mayores que los de los alcanos del mismo peso molecular, pero menores que los alcoholes y los ácidos carboxílicos comparables. Acordémonos que en el ejemplo anterior que hablaba Rodolfo, estaba relacionado con los alcanos y aldehído y cetona. Aquí nos lo dice ya más claramente que sus puntos de ebullición son mayores que los alcanos del mismo peso molecular, pero menores a los alcoholes y los ácidos carboxílicos comparables. ¿Alguna duda hasta acá? Para dar por terminada la clase. Chicos, ¿alguna duda? Por mi parte, no, ingeniero. No, ingeniera. Muchas gracias. Todo claro. Gracias, Melanie. Claro, están cansados. Un poquito.
hoy sí no interactuaron mucho. Bueno, entonces dejamos ahí la clase. Déjenme buscar mi mouse. Esto lo vamos a subir el portal, ya está liberada su nota. Y que pasen un buen día.